Bienvenidos. La situación en Colombia es convulsiva hoy y ha repercutido enseguida en el Ecuador. Estado de excepción en Quito y 7 provincias más. Allá cerca de 20 atentados terroristas desde el mediodía, 8 muertos. En Cali especialmente advertían a la población no salir porque habían drones que podían desde arriba bombardear o lanzar explosivos. Imagínense, todo eso a raíz de quedar muy claro que fueron disidencias de las FARC a través de 2 operadores que identificó muy bien Vicky Dávila, quienes estaban atrás de asesinar a Miguel Uribe Turbay y casi lo consiguen. De que el presidente Petro consideró que son los enemigos del gobierno, porque después de Miguel Uribe y su familia, el gobierno es la mayor víctima, quienes están atrás de esto, y de que se ha levantado en Colombia en general un rechazo total, primero al atentado, después a la actitud del jefe de Estado. Para entender esto, repasemos primero la posición que ha tenido Miguel Uribe respecto al gobierno y cómo se lo dijo en una entrevista de hace algunos meses a nuestra compañera y amiga Andrea Bernal, periodista en Colombia. Que hoy estamos ante un gobierno y un sector político, primero, que quiere reescribir la historia de Colombia, quiere volver a los verdugos víctimas y a las víctimas victimarios. Segundo, nos están invirtiendo los valores. Aquí no solo está en juego un modelo político o un modelo económico, está en juego el modelo de la sociedad que queremos. Tercero, aquí de lo que se trata es defender unas ideas que generen progreso y seguridad. Hoy estamos enfrentando un gobierno y un sector político que promueve impunidad, que ha hecho que crezcan todos los grupos criminales, el ELN en el Chocó o en el Catatumbo, o las FARC en Cauca y así sucesivamente, o el Clan del Golfo en la costa, o el Bajo Cauca antioqueño. Segundo, la destrucción de la iniciativa privada. Hoy hay un modelo socialista que se está implantando en Colombia y yo represento las ideas de la libertad económica, pero la libertad que es finalmente lo que todos nosotros hoy apreciamos y damos por garantizado. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Prosigamos entonces en esta introducción. Escucharon ustedes la posición que tenía Miguel Uribe respecto a Petro. Oigan ahora lo que comentó Petro sobre el intento de asesinato a Miguel Uribe. La vida de la víctima, que en buenas manos está y confiamos, y la vida del asesino, que es un menor de edad, un niño. Las leyes y las normas nos obligan a proteger al niño por ser niño, porque si no cuidamos los niños de la patria, no tendremos patria. Si notan la diferencia en ese corto fragmento, ¿no? La víctima que en buenas manos está. Se refiere seguramente a los médicos porque él no cree en Dios. Ni siquiera un rechazo enérgico, una solidaridad abierta, plena, aunque fuese su crítico. Y luego un niño, pobrecito. Resta ver si en verdad es lo niño que dicen. Ya verán luego ustedes una foto. No parece un individuo de 14 años y como era de un hogar disfuncional, su padre en España, su madre muerta, vivía con su tía y gritó cuando lo detuvieron. Les doy los números.
Lo hice porque necesitaba plata para ayudar a mi familia con pasión. Es decir, esos niños, para actuar como adultos, sí valen cuando asesinan, pero no para enfrentar las responsabilidades. Una de las tantas discusiones que hay ahora mismo en el Ecuador, porque personas de 16 años o más pueden elegir presidente, pero de 16 a 18 años son menores de edad no imputables. Bueno, ¿qué enseña el atentado contra Miguel Uribe? Es lo que vamos a discutir en la próxima hora con dos invitados excepcionales. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Los invitados de excepción a quienes me refería son Andrea González Nader, ex candidata a la presidencia de la República, con Fernando Villavicencio, a la vicepresidencia, en ese caso a la presidencia de la República en la elección anterior, y Luis Portalanza, abogado, quien ha sido asesor en criminalística de la policía. Desde Quito nos acompañará Amanda Villavicencio, una de las hijas de Fernando Villavicencio, que han retomado su lucha y mantenido su legado. Andrea, bienvenida. Sus primeras reflexiones frente al atentado contra Miguel Uribe. Gracias, Carlos, por el espacio. Estos atentados contra la democracia realmente dejan ya un historial imborrable para la región. Ya no estamos hablando de algo aislado, sino que se convierte prácticamente en un modus operandi. Creo que nos dará tiempo el programa para hablar de la narrativa que se trata de imponer frente a esto, tanto de izquierdas como de extremas derechas, que no buscan realmente la objetividad que se necesita para entender a dónde hemos llegado con esto. El nivel de violencia política que tenemos en la región latinoamericana va por demás, por encima de lo que va la media mundial. Abogado, su reflexión. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación también. Muchas gracias, señor Vera. Aquí lo importante es la lección que nos tiene que dejar esto. O sea, no vivimos en un momento histórico en que uno puede perdonar y olvidar. Podemos perdonar, pero nunca olvidar. Le pedí a Luis Portalanza que fuera concreto, pues no sabía que iba a ser tanto. Alcancé a tomar mi taza de café. Gracias, abogado. Amanda Villavicencio, su reflexión inicial frente a lo que estábamos tratando. Hola, Carlos, buen día. Realmente reviví lo que hemos vivido en estos últimos años después del crimen de nuestro padre. Con este atentado a Miguel Uribe realmente sacude el corazón, pero creo que después de esto, casi 2 años, tenemos muchos paralelismos que examinar y también muchas lecciones que tomar, tanto Ecuador como Colombia y el resto de la región que sigue azotada por el crimen organizado y la influencia política que este tiene. Bien, desarrollemos un poco sus premisas para luego pasar a revisar el material que teníamos preparado. En Facebook y YouTube nos pueden seguir por Ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15, de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. Y en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, solo en Manavía ya como señal abierta. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión,
Canal 9. Se unen o se conectan 40.000 hogares a esta hora a través de estas plataformas. 15.000 más aproximadamente se unen en radio a través de Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Puerto Viejo. La Bonita del centro del país en Riobamba, la misma frecuencia para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, 89.3 FM. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Andrea decía, la narrativa que tratan de imponer la izquierda como la derecha extrema, ¿cuál? Bueno, lo que se vio ayer en redes te habla de un momentum en el cual hay muchas reacciones que son válidas. Sin embargo, no podemos dejar de lado la cantidad de granjas de troll que coexisten en estas redes sociales, sobre todo en X, que es la que más podemos decir que tiene la carga política. Lo primero que me salía a mí ayer en el feed del ex era básicamente la izquierda hizo un atentado. Y aquí es donde yo quiero que abramos los ojos y podamos discernir. Porque yo no puedo decir, siendo una persona que se considera una derecha liberal, que la izquierda en su totalidad es responsable de lo que yo considero que hizo una parte del socialismo del siglo XXI latinoamericano. ¿Al hacer qué? Al sentarse a hablar de paz con quienes jamás debimos habernos sentado a hablar de paz. Porque no era paz lo que se discutía, sino que era un mamotreto, era un secuestro a largo plazo. El tema de usar a los niños no es algo que viene por respuesta a las leyes que hay. Ellos han creado estas leyes para que ellos puedan entrar y salir de este sistema judicial, como vemos que pasa aquí en Ecuador también. Entonces no podemos hablar de una izquierda asesina. Tenemos que hablar con los puntos y los comas y hablar del socialismo del siglo XXI, que sentándose con las FARC, con el Ejército de Liberación Nacional, con el tema de Angostura, con el tema de todas las relaciones de estos gestores de paz, tienen que ver con este secuestro de la juventud, porque efectivamente considero que los chicos jóvenes que desde chicos son intervenidos y son parte de una guerrilla, tienen que ser vistos como la parte antes de que lleguen a eso. Pero una vez que ya llegaron allá, son asesinos. Cada uno o cada quien de las reacciones más visibles están usando este caso para fortalecer su visión de las cosas o alejar, descalificar al enemigo antes que para que en lo inmediato haya justicia y se salve a la persona por otro lado, y en lo inmediato se creen o se echen abajo las condiciones que permiten esto. Sí, por un lado hay la falta de objetividad por esta narrativa política, efectivamente lo que tú dices, pero por otro lado tenemos que entender que lamentablemente el socialismo del siglo XXI latinoamericano, en Ecuador y en Colombia, se ha tomado partes del gobierno, tanto judicial como la parte legislativa, como la parte incluso partes de mandos medios que sabemos que hoy son un problema para los ministros, que va más allá. Tenemos una jueza que acaba de incinerar toda la prueba que necesita una UAFE para recuperar lo robado. Hablamos de que se cogen personas que luego son liberadas y terminan asesinando a la gente que fue secuestrada días antes. Esto va más allá y no voy a profundizar mucho en el tema, pero el no tener las respuestas de lo que sucedió acá, cuando nos tocó vivir eso, y que los asesinos inmediatos hayan no sobrevivido a un sistema carcelario que era responsable de sus vidas, te habla de la profundidad de las raíces de esto, va mucho más allá. Abogado Luis Portalanza, usted dijo en cambio que podríamos quizá perdonar, pero no olvidar. No olvidar, porque esto de usar a los niños o de hacer pasar a gente medianamente joven como niño para que cometa un crimen no es nuevo. Allá en el 2007, 2008, cuando yo empecé a trabajar como asesor en criminalística aquí en Guayaquil, para la Policía Nacional, lo primero que llegó a mi escritorio fue un informe de que había uso de personas que llegaban sin documentos cuando eran detenidos y luego yo soy menor de edad, no me pueden tocar, porque eso es contra la ley, voy a quedarme traumado, yo soy un niño, a mí no me pueden tratar como adulto. Y no permitían que se hagan los exámenes biométricos para determinar qué edad tenía realmente. ¿Y de qué sirve no olvidar? Que tenemos que aplicar y tenemos que entender que esto evoluciona. En ese entonces usaban personas mayores de edad como niños, hoy son niños, pero a esos niños ya no se los puede tratar, como ella acaba de decir, como niños,
ya deben ser juzgados como adultos, ya tenemos que tener una legislación diferente y más fuerte, porque de lo contrario lo que hacemos es seguir incentivando que se cometan los delitos. Y ese incentivo es lo que debemos cortar. Amanda Villavicencio, usted encontró algunos paralelismos, dijo, ¿cuáles y por qué se siguen dando paralelismos o repeticiones, si cabe el término? Bueno, sí, vengo analizando algunos paralelismos, entre ellos el primero es que ambas personas han sido voces valientes que se han atrevido a llamar a las cosas por su nombre, realmente llamar a los criminales por su nombre, y que quienes han tenido estos expuestos vínculos con el crimen organizado puedan ser llamados como delincuentes. Con tristeza ver que esto ha sido tomado por una tienda política, el socialismo del siglo XXI, que aprovechándose del populismo y de las necesidades sociales de la gente, han instaurado estos regímenes de terror en los países en los que han tenido mayor influencia. Otra de las cosas que pues me rebotó y me reflejó fue ver un atentado a plena luz del día en frente de los seguidores del candidato Uribe, tal como sucedió con mi padre. Un momento en el que incluso veía videos que la gente decía que este era un discurso distinto por parte del candidato Uribe, de la misma forma que fue un discurso diferente el último discurso de mi padre. Vemos que no hubo la seguridad adecuada, y eso también es responsabilidad de un gobierno negligente, tanto en el caso de Colombia como de Ecuador, que en su momento no pudo darle protección adecuada a personas que tienen un alto porcentaje de ser asesinados. En el caso de mi padre, un 98% de riesgo que corría su vida. Y luego lo que hemos visto, la romantización de la violencia, la romantización de la edad del criminal, que en el caso de nuestro padre, pues era una persona de 18 años, lo que hacía que también lo vimos, ¿no? Por ejemplo, en el diario El País, toda una historia dramática sobre la romantización de la juventud. Pero claro, lo que nos queda es obvio que el crimen organizado ha tomado a las juventudes. Y cuando nosotros presentamos, por ejemplo, nuestro especial de desapariciones y nuestro especial de crimen organizado, vemos en dónde están los puntos más álgidos en la juventud, obviamente en las poblaciones más empobrecidas. Entonces, luego vemos que además de estas tiendas políticas que obviamente han tenido innegablemente vinculaciones con el crimen organizado, son quienes se declaran víctimas de sí mismas, ¿no? Lo vimos en el correísmo a pocos minutos del asesinato de mi padre, como decían ellos, que ellos eran las víctimas del crimen de Fernando Villavicencio. Y luego vemos a Petro diciendo exactamente lo mismo, incluso queriendo llamar como un autoatentado a esta situación. Y me parece realmente que el otro paralelismo que veo, bueno, lo dije ya, el tema del gobierno irresponsable, pero yo le veía a Vicky Dávila, a diferentes personajes de Colombia, hablando de responsabilidades políticas de este atentado, de a qué condiciones de violencia han llegado los países para que este tipo de cosas pasen y además se normalicen. Entonces, de la misma forma, yo quiero llamar a la memoria, recordemos que la asamblea anterior dejó pendiente la votación de un informe en el que se atrevieron a decir desde la bancada oficialista, Adrián Castro, para ser particularmente específicos, presentaron un informe en el que decían que el crimen de Fernando Villavicencio era un crimen de delincuencia común, por Dios. Y eso es ridículo. Estamos con claridad viendo que estos son crímenes políticos. Gracias, Amanda. Prosigamos, ahora sí, tras sentar esas aproximaciones, el análisis del atentado específicamente. María Clara. Repasemos primero uno de los múltiples videos que se han hecho sobre el atentado de Miguel Uribe, distinguiendo la posición y la movilidad del asesino. Eres muy estricto. Bien, fíjense ustedes en este video que apareció al poco tiempo del atentado, como el sicario está a espaldas, es ese individuo alto con pelo bastante largo, mira hacia un costado. Hay un momento en que le consulta a una señora que de paso ese mismo día se entregó, fue con su abogado y aclaró que no tenía nada que ver en el asunto. Al parecer el tipo le averigua, es ese Miguel Uribe. Comienza a desplazarse hacia él mucho más cerca. Súbanle un poquito al audio de lo que pasa allí. Busca estar a sus espaldas y vean el momento en que le dispara.
muy rápido, como saca la Glock y le dispara, a esa poca distancia. Así que lo que tenemos es que promover que quien pueda Ahí va. trabajar lo haga en el marco de la discapacidad que tiene. Segundo, salud mental. El principal... En total, yo pude identificar 7 disparos en ese video. Antes de volver al panel, un par de elementos adicionales que tienes tú, María Clara. Otro de los hechos rápidamente destacados gracias a la diversidad de personas que grababan casi absolutamente todo con sus celulares fueron los movimientos de ojo de la siguiente mujer entre la multitud. Vean ustedes a esa mujer ahí atrás, fíjense en sus ojos. Primero le hizo una señal hacia la izquierda y ahora la van a ver más claramente. ¿Ok? Le está indicando a alguien que está al frente desplazarse o fijarse en algo que está a la izquierda. Ya. ¿Lo notan? Porque ella no gira la cara, gira los ojos. Ahí, ¿notan? ¿Ya? Bien. Así como salieron una cantidad de videos de esto de quien aparentemente es una coordinadora o cómplice de la acción, luego hubo otro que María Clara les va a mostrar, encontrando algo sorprendente. María Clara. Y es a propósito precisamente de la mujer que mostramos hace pocos instantes. En una gráfica posterior la encontró con un parecido a una militante guerrillera de Colombia. Miren, a la izquierda está la persona que vimos en el video hace un rato y a la derecha una guerrillera que a priori es muy parecida, si no la misma que la otra persona. Ahora, Luis Portalanza, sobre la escena del atentado, ¿qué aspectos le llaman la atención? Es una escena absurda porque un tipo con la trayectoria de Uribe Turbay, con la trayectoria de su familia, sabiendo el estado en que vive Colombia, no de ahora, sino de 80 años atrás, un evento de esa naturaleza, sin ninguna escolta, sin ningún resguardo, yo no sé si por causa de él o tenía de las 2 autoridades. de los 6 que debía tener de la UNP y los suyos estaban viendo cualquier cosa menos donde no deben ver, es decir, deben estar de espaldas al sujeto protegido y de frente al público usualmente. Si él tenía una escolta asignada y se permitió ese lujo, es porque esa escolta, hay un traidor ahí. Ok. No hay otra. ¿Qué le recuerda esto, Andrea, del atentado a Fernando Villavicencio? Suele pasar, y haciendo un recuento histórico, los asesinatos o los magnicidios a candidatos presidenciales o a presidentes lamentablemente suceden en las capitales de los países. Esto se repite en Ecuador, sobre todo, algunos presidentes que lamentablemente fueron asesinados en la capital. Pero da la coincidencia que tanto él como quien fue mi binomio, en ese momento ya tenían a la capital como parte de su teje y maneje diario. Recordemos que él era senador y Fernando era asambleísta. Caminar por las calles de Quito era algo prácticamente normal para él. Sin embargo, vemos que al confiar un poco en estos lugares donde tú crees que no va a pasar nada, es en donde suelen haber estos deslices, ¿no? Por otro lado, quiero poner sobre la mesa algo. En algún momento, por el hecho de estar en su ciudad conocida, de estar en un ambiente, entre comillas, familiar, controlado. Entre comillas. Fernando tenía mucho tiempo acá en Guayaquil, ese mes pasó mucho acá en Guayaquil. Decíamos que el ambiente en Quito estaba pesado no por el tema realmente delictivo, sino porque es donde se concentra la mayor cantidad de cosas que hacer en una campaña presidencial. Sin embargo, vamos más allá. ¿Qué le pasó a Trump? En un país que no tiene el socialismo del siglo XXI como fantasma. También hubo un atentado, hubo una falla de seguridad, la misma policía de un país tan protector como Estados Unidos. Se les pasó un tipo acostado en un techo disparando. Con un techo disparando. Entonces, vamos más allá de las fallas humanas o realmente de las conjeturas, porque en el caso nuestro, después de todo lo que ha pasado luego del asesinato y lo lejos que estamos de saber la verdad, es un agujero negro, realmente. Ya me olvidé si usted el día del atentado contra Fernando estaba en el Coliseo, pero se quedó adentro. ¿Así fue? No, nosotros no teníamos planificado asistir a ese evento. ¿Usted no estaba? No. Quedó en Guayaquil. Okay. Yo estaba en Quito. Ya.
Estaba en Quito, pero Sí. no en el evento. No, yo decidí no aceptar esa invitación a última hora. Me olvidé. ¿Puedo saber por qué? Instinto. Amanda, me imagino lo que debe removerle ver escenas con muchos paralelismos como los que usted dice, de lo que vio y habrá visto seguramente algunas veces antes del programa. ¿Qué quisiera destacar? La verdad no me gusta ver videos de gente asesinada, así que he preferido no verlos tanto del atentado contra Perdón, no escuché me bien. costó mucho tiempo. ¿Qué me dice? Se cortó un ratito. Si me puede repetir la respuesta, Amanda, por favor. ¿Perdí el audio con Amanda? Ok. Para cerrar esta parte, siempre pasa alguna mierda con esta tecnología nueva de Zoom y esas brujerías. Perdonen la palabra. Yo soy de la época de la microonda y la vía satélite y el teléfono. Siempre. Ok, disculpen. A lo que iba a propósito del asesinato de Fernando Villavicencio. Yo discrepo en que no se sabe quiénes fueron. Yo creo que hay un nivel de certeza bastante grande de lo único que faltaba, de quiénes fueron los autores intelectuales. Si bien se ha evitado toda la madeja envolverla en el momento que se asesinó o se eliminó a 7 de los ejecutores en prisión. Pero hay un testigo protegido que ha hablado, ¿ya? Está fuera. Y hay otro que recién, no, ya no lo voy a hacer. No es que cuando se conecte la internet sí, y cuando no, no. Es cuando yo quiera, no cuando la internet se le ocurra. Sí, ya sé que yo no controlo la internet. Volviendo a esta cuestión, de paso, 1000 disculpas, Amanda. Les decía que, aparte del testigo protegido que está en el extranjero, otro abogado recientemente, parte de otro complot, declaró haber oído, y ojalá no termine él siendo asesinado, quienes planearon eso. Porque una cosa es que se conversó aquello en la asamblea, unos asambleístas vinieron, le contaron a Fernando, pero ya aparece en los chats esa planificación. Hay que preguntar a la Fiscalía de la Justicia qué están esperando. ¿Más asesinatos aquí? María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la opinión de Ingrid Betancourt y Vicky Dávila. La primera, liberada tras ser secuestrada por las FARC, y la segunda, la actual candidata a la presidencia de Colombia. Las fuerzas guerrilleras disidentes que movieron el atentado contra Miguel Uribe en Colombia se filtran al Ecuador y tienen asociados acá. La máxima alerta se impone, pero sobre todo concretar por fin la unidad de los demócratas en torno a mínimos acuerdos en seguridad. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, se transforma a pasos agigantados.
La perla del Pacífico se ha convertido en un destino estratégico para la inversión, ofreciendo oportunidades únicas para quienes desean estar a la vanguardia del progreso económico. En Guayaquil emerge un nuevo polo de desarrollo comercial y urbano, ubicado en Vía La Costa. Este sector se está consolidando como un eje clave de crecimiento comercial e industrial, a pocos minutos de playas y puertos, con conexiones estratégicas, entre ellas la vía que une al futuro Aeropuerto Internacional de Guayaquil y el Puerto de Aguas Profundas de Pozorja, rodeado de su moderna red vial que facilita la movilidad y el acceso eficiente. Este espacio no solo es un punto logístico, sino también un entorno próspero donde convergen grandes oportunidades. Con una inversión pública y privada en aumento, la nueva ciudad está diseñada para convertirse en el motor económico de Guayaquil. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Vera a su manera, crítico e independiente. Más adelante desde Colombia, el ex vicepresidente Francisco Santos, si es que otra vez no hay problemas con internet, y me dice, para que me consuele, Andrea González Nader, que es ambientalista, que en gran parte esto es por las explosiones solares y todo lo que eso significa acá. Nos pueden seguir por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV o Zapping, es ahí, Canal 41, para el reprise. Mañana 6 de la mañana, en un horario mucho más cómodo para algunos de ustedes. Y el periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal de noticias y página principal tan pronto concluye, aparte de que también cuelga después, sube, se dice, el programa. María Clara. Retomando el tema sobre qué nos enseña el atentado a Miguel Uribe, Ingrid Betancourt recordó en palabras dramáticas la forma, el lenguaje, el sentido, el envenenamiento y el violento lenguaje utilizado por el presidente colombiano, que alentaba el odio y ataque entre la población en lugar de apaciguarla. Es decir, todos los días el presidente Gustavo Petro saca un discurso acusando a sus opositores de asesinos, tratándolos de HP, es que se está con palabras soeces, todos los días está amenazando con que va a haber violencia en las calles, todos los días está alentando un sentimiento de angustia entre los colombianos. Nosotros no queremos un presidente así. A nosotros no nos importa que el presidente no sea de cualquier color político, lo que queremos es un presidente que una, que gobierne, no que sea un agitador público de odios. No queremos un presidente como Gustavo Petro, ya no más. Ayer la locución del presidente fue una vergüenza. ¿Cómo es que sale borracho, o yo no sé si estaba con sustancias psicotrópicas, yo no sé, el caso es que estaba trabado, se fue en un delirio y termina hablándole en árabe a Miguel Uribe, que su papá fue presidente de Colombia, su mamá la mató en narcotráfico, que es esta falta de respeto? Es decir, yo creo que los colombianos merecemos mejor, pero también nos merecemos nuestra suerte. Les recordamos que en breve estará el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, vía Zoom con nosotros, participando en el programa. Ahora veremos que la candidata presidencial y periodista Vicky Dávila, hasta hace pocos meses directora de la revista Semana y por mucho tiempo destacada periodista de radio y televisión en RCN, fue categórica respecto a quien es responsable político del atentado de Miguel Uribe. Tenemos que ser conscientes que aquí hay unos responsables, autores materiales, ya hay una persona capturada por lo que nos han dicho, hay unos autores intelectuales que ojalá los encuentren, hay una verdad que el país tiene que saber, pero también hay un responsable político. Y hoy les digo aquí, a todo el país, el primer responsable político es el presidente Gustavo Petro. Él fue opositor. Y sin embargo tuvo todas las garantías, le cuidaron su vida, su familia, y pudo llegar a ser presidente de Colombia. Él no puede ser inferior a las circunstancias y a la comunidad internacional. Le digo también, pongan por favor los ojos en Colombia. Necesitamos que nos ayuden, que nos cuiden, que nos protejan.
Qué importante que es lo que dice Vicky Dávila, y recuerda a quien constituía la mayor amenaza para las fuerzas tradicionales de Colombia democráticas, como evidentemente se prueba que ha sido en el gobierno. Esas fuerzas tradicionales, cuando ocupaban el poder, le dieron garantías y protección, cosa que su régimen no ha podido hacer ahora. En esas circunstancias, Francisco Santos, bienvenido, vicepresidente de Colombia, articulista de Semana, lo leo con frecuencia. ¿Cuál es la salida de la coyuntura? Es decir, ¿es posible que Petro siga frente al poder el año y medio y más que le tocan, dado lo que ha permitido y lo que está generando en ese país? Mire, Petro vive del caos, Petro es un ególatra, Petro es un narciso, Petro, como dice Vicky, fue el gran facilitador de este entorno y de este incendio que él creó y genera ese tipo de muertos y ese tipo de víctimas y ese tipo de atentados. Él tiene una responsabilidad política sin duda. Pero para mí lo más grave es que si sumamos lo de ese atentado, su discurso donde prácticamente lo justifica diciendo que eso se da por la caída de la reforma laboral. Eso lo dijo un día después. Sí. Más los atentados en el sur de Colombia en las últimas 24 horas, su visita a esa zona, a pesar de que el alcalde de Cali le dice, presidente, no venga por favor porque nos van a acabar destruyendo la ciudad. Y el presidente le dice al alcalde, usted no me puede negar que ir a ninguna parte, mejor dicho, le contesta con una virulencia cuando el alcalde solo le está pidiendo que no caliente más el terreno. Esto es una mente que y lo he dicho públicamente y lo he escrito, quiere quedarse en el poder. Necesita crear un caos, no le importa quién muera, necesita crear una circunstancia tan grave que él pueda en enero o en febrero sacar un decreto de conmoción interior diciendo suspendo elecciones. Ahí la Corte Constitucional inmediatamente va a decir que no, y él le dice, no me importa lo que diga la Corte, yo defiendo la vida, porque ese es su discurso, a pesar de que es el más grande facilitador de la muerte. Y ahí nos va a tocar a los ciudadanos de Colombia salir a la calle para sacarlo del poder. Francisco. Yo estoy preparado, estamos organizados para eso, porque aquí hay que salir a defender la democracia. Y porque este hombre no tiene límites y no cree en la democracia. ¿No tiene entonces la Constitución colombiana mecanismos para sacarlo del poder que no sea con una masiva manifestación de rechazo popular? Hay un mecanismo a través de la Cámara de Representantes, la Comisión de Acusaciones, pero los más radicales de su partido, que eran, entre otras, que unos defensores de los derechos humanos, que además viven en la democracia, estos defensores o supuestos defensores de derechos humanos hacen las investigaciones y no han hecho absolutamente nada, han parado todas las investigaciones contra el presidente. Tenemos un sistema que no funciona y que hay que cambiar. Yo la verdad creo que si tuviéramos Petro ya habría tenido que irse. Y que sí, eso genera inestabilidad, pero más inestabilidad que la que tenemos ahorita es imposible. Creo que al futuro hay que crear un mecanismo distinto. Francisco, muchas gracias, y a propósito, de parte de miles de ecuatorianos, a quienes creo representar en esta circunstancia, millones, gracias por el estímulo, la advertencia, la orientación que usted nos dio en las últimas elecciones, aquí, para no caer en las garras del socialismo del siglo XXI otra vez. Su voz admonitoria y severa fue de enorme inspiración. No sabe cuánto lamentamos que ahora el peligro se haya pasado al lado de ustedes. Un gran abrazo. María Clara, nos fuimos de tiempo aquí con los panelistas, volveremos luego. ¿Y qué más? Volveremos con la opinión de una periodista ecuatoriana activa y residente en Colombia. Hablamos de Andrea Bernal. Las fuerzas guerrilleras disidentes que movieron el atentado contra Miguel Uribe en Colombia se filtran al Ecuador y tienen asociados acá. La máxima alerta se impone, pero sobre todo
concretar por fin la unidad de los demócratas en torno a mínimos acuerdos en seguridad. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Lo que hoy te parece imposible, mañana puede ser tu mayor logro. No importa de dónde vengas, cuáles sean tus miedos o tus circunstancias. Esta conferencia y esta experiencia están diseñados para ayudarte a redescubrir tu fuerza. Fuerza para mostrar que el cambio no solo es posible, sino inevitable cuando decides creer en ti y en aquello que realmente te define. En la conferencia Hazlo Imposible vamos a trabajar juntos para que descubras reflexiones, herramientas que puedas utilizar en muchos aspectos de tu vida. Y me encantaría que te unieras a este viaje de mejora, crecimiento y evolución. Porque tu magia está ahí, esperando que la despiertes. Si lo que has oído te ilusiona, me encantaría verte. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Se conectan en ella entre 12 y 15 mil hogares en esas plataformas para ver nuestro programa. Y en España nos pueden ver a través de Hispasat en el canal 21. Tenemos reprise en New York a las 7 de la mañana, en Ecuador a las 8 y en España a las 2 de la tarde. Carlos. Yo estoy conmocionado por lo que acabo de escuchar de protagonistas colombianos. Abogado Luis Portalanza, ¿cómo hacemos para que aquí no tengamos otro atentado o otro asesinato igual? Aquí necesitamos ya con urgencia una política pública en defensa y en interior. Política pública directa. No tenemos soberanía, descubrimos que no teníamos soberanía en el Punino. O sea, ¿dónde estaba el ministerio? ¿Dónde estaba la política de defensa? Descubrimos que entran y salen y nuestras fuerzas militares están en desventaja y no tenemos manera de enfrentar, porque si los dejamos ahí, no tenemos cómo darles apoyo aéreo, no tenemos cómo rescatarlos, no tenemos cómo hacer nada, no tenemos protección de frontera. Entonces, ¿para qué sirve el Ministerio de Defensa? Bueno, hace rato que los militares sí lo saben. Hace rato que sabemos que estamos en desventaja en capacidades y en equipamiento. Sí, acortar esa diferencia a corto plazo no va a ser posible. No se trata de eso. ¿Cómo hacemos que esto no se empeore? Hay que ir a enfrentar. ¿Ya? Para eso se necesita política. Por ejemplo, en interior. En interior. Ya. El ministro dice, yo apoyo a la policía. ¿Cuántas veces han aplicado el artículo, uso legítimo de la fuerza? No. La disposición general 20ª de la Ley de Servicio Público. Un fiscal acusa a un policía y resulta que la policía no sabe nada. Pero si esa disposición dice que tienen que defenderlo, ¿cuándo lo han defendido? Ajá. ¿Cuándo? Dígame cuándo, nunca. Pocas ocasiones. No, ninguna. Ya. No pocas, ninguna. Entonces no puedo tener una política de decirle al policía que vaya a hacer lo que hicieron hoy, creo que en Trinitaria, que se enfrentaron contra ametralladoras ligeras M60, que es una bala así de este tamaño, con las Glock chiquitas que ellos tienen. Y aún así lograron capturarlos. ¿Ya? Y se comunican con sus celulares porque radio no tienen y logran cercarlos, los capturan y capturan las armas. ¿Ya? O sea, hay que ir a enfrentar. Parte del ministro de Defensa y parte del ministro del Interior se impone ¿qué? Política clara. O sea, si un policía va a hacer un trabajo que es peligroso, que puede ser que mate a alguien, correcto, si lo hace, tiene que ser defendido.
O sea, no puede ser que no tenga defensa. Ok, eso en esa parte. En la suya, en la política, Andrea, ¿qué hacer para que esto no nos contamine más? Porque contaminados ya estamos. Sí, y es un poco, si tú lo quieres ver en la línea de tiempo, no es que Ecuador contaminó a Colombia o Colombia contaminó a Ecuador. Esto fue un proyecto que se gestó en el alba del chavismo y que comienza con el cambio de la Constitución. Porque nada de lo que hagamos va a servir en tanto y en cuanto los jueces estén contra la pared, porque tienen una Constitución que los obliga a sacar la garantía número 539 para hacer lo que les dé la gana. Es decir, los avances que significa la ley de solidaridad, como le llaman ahora, y los que pueda significar, porque tiene algunos aspectos muy cuestionables, la ley de inteligencia, poco van a servir si no cambiamos esto. Totalmente. Y algo que decir, ¿dónde está la UAFE en esa receta? Porque si no, no podemos hacer absolutamente nada para seguir a esta economía criminal que es lo que alimenta cómo hacen para conseguir esas ametralladoras. Es decir, ¿es inescapable ir a una constituyente? Sí, para mí más que ir a una constituyente es el cambiar la Constitución. Yo leo el 444 de otra manera, tal vez es muy enérgico, pero en el estado en el que estamos y lo que se avecina, y no quiero ser un pájaro de mal agüero, pero si Colombia no logra detener esta escalada terrible de violencia que han vivido en las últimas horas luego del atentado, lo que puede pasar no solamente pone en riesgo la democracia de Colombia, sino también la de Ecuador. Sin duda. Porque estamos intrínsecamente conectados. Es decir, a su juicio el presidente debería interpretar el 444 casi literalmente, en el sentido de que él no necesita autorización de la Corte Constitucional para convocar una constituyente y él pone las reglas del estatuto bajo el cual se eligen los asambleístas. No, más allá, y si vamos a hablar de interpretación, te habla una persona a la cual le interpretaron el podrá ser reemplazado su candidato a debe ser reemplazado, así que de interpretaciones vamos a ponerlas sobre la mesa. El 444 dice que el legítimo soberano y dueño del poder es el pueblo. Si tú lees eso y no tienes que pasar por una asamblea constituyente, tú puedes mandar a una consulta popular y le preguntas al pueblo si quiere una nueva constitución a través de este método, con lo cual avalas que el pueblo soberanamente opine cuál es el proceso mediante el cual se hace la nueva constitución. Puedes tranquilamente poner consejo de expertos, consejo ciudadano, tú pon lo que tú quieras. No necesitas usar la asamblea constituyente a través cuando ya se demuestra que el pueblo ha decidido el método mediante el cual puedes hacer una nueva constitución. Lo leo para ver cuánta razón le dan ustedes a Andrea González Nader. Esta nueva constitución me es incómoda porque está bien encuadernada. La otra que no lo era, se descuajeringaba, como decimos en Manaví a cada rato, porque la tiraba al suelo con frecuencia y la pateaba con más frecuencia. Pero ahora, abrirla es todo un problema. Artículo 444, convocatoria de asamblea constituyente. La asamblea constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la presidenta o presidente de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de las o los representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva Constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos. María Clara, lo que tenemos previsto ahora, dejémoslo otra vez para el siguiente bloque. Perfecto. Cuando regresemos, más elementos de análisis sobre el programa que hacemos esta noche, cómo afecta la muerte de Miguel Uribe en Colombia. Las fuerzas guerrilleras disidentes que movieron el atentado contra Miguel Uribe en Colombia se filtran al Ecuador y tienen asociados acá. La máxima alerta se impone, pero sobre todo, concretar por fin la unidad de los demócratas en torno a mínimos acuerdos en seguridad. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Para el papá futbolero,
para el emprendedor, para el influencer. Regálale una conexión full Claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Vera a su manera, crítico e independiente. Bien, estamos de regreso y antes de continuar debo decir que cometí un error hace un instante diciendo la muerte de Miguel Uribe cuando en realidad él se encuentra en estado crítico todavía. Nos referíamos al atentado que ha recibido él. Y ahora, si les recuerdo que estamos en los estudios del canal 24/7, eso quiere decir que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable Canal 3, Claro TV Canal 9, Divinet Canal 12 y Data MS Televisión Canal 99. Retomando el tema, en una declaración de hace unos pocos días para el programa Punto de Orden de Radio Centro, Andrea Bernal, periodista ecuatoriana que trabaja de hace más de 10 años en Colombia, describió la situación de polarización y tensión que se agudiza en nuestro país vecino. Aquí lo que estamos hablando en Colombia en estos momentos es parar los mensajes de odio. Es que si tú piensas distinto, entonces tú eras en contra de, o ibas a, o el otro es peor que. Y yo creo que en eso se empezó a basar esta campaña presidencial, que imagínate será muy dura cuando todavía hasta mayo del próximo año habrá unas elecciones presidenciales que en todo caso pues muchos de los precandidatos hoy han dicho que van a parar sus campañas y esperar a ver qué pasa cuando hay muchísimos, de como 47 precandidatos presidenciales todavía que no se ha definido. De esta señora que habla con el muchacho, hay ya la fiscalía diciendo que descarta participación en el atentado de esta señora, se llama Sandra Castillo, porque ella misma el domingo, entiendo, se encontró hablando, se presentó voluntariamente a la fiscalía con un abogado, le practicaron un interrogatorio, la señora que ustedes ven en esa foto hablando con el muchacho, y pues parece que era alguien que estaba ahí que le preguntó algo y la misma fiscalía descarta participación de estas personas. Para concluir, abogado Luis Portalanza, decía Andrea Bernal que lo fundamental es bajar el discurso de odio, debilitar el discurso de odio, acabar con la violencia verbal si se quiere. Primero, ¿sirve? Y segundo, ¿siente usted que en el Ecuador estamos imbuidos de lo mismo? No, el conflicto colombiano es mucho más antiguo. Nuestro conflicto es mucho más reciente y la gente ha reaccionado. El solo hecho de que no haya ganado la Revolución Ciudadana nuevamente implica que no estamos en ese nivel de violencia. Podemos recuperarlo, sí, pero tenemos un gravísimo problema que es el secuestro extorsivo, la extorsión. Ese es nuestro más grande problema en este momento. Ni siquiera el narcotráfico, sino la extorsión, porque eso es lo que nos está minando socialmente. Haremos un programa solo sobre eso. Recuérdeme para convocarlo. André, en la parte política, ¿es el momento de bajar el nivel para que bajen las aguas en cuanto
a lo que Andrea refiere, que allá encrespa los ánimos del discurso de odio? Yo en realidad coincido plenamente con mi tocaya, le mando saludos, una mujer valiente que está en un lugar, como tú dices, que lleva bailando este ritmo hace mucho más tiempo. Pero también hago un poco de la frase que has dicho en el programa de hoy. En el caos, en el desorden, es muy difícil objetivamente darte cuenta de dónde está viniendo el ataque o quiénes son los que están promoviendo esto. Continuar con esta narrativa en donde extrema derecha y extrema izquierda buscan de alguna manera atacarse basado en esto, lo único que hace es marearnos de donde realmente deberíamos ir. Creo que el nivel de violencia política al que hemos llegado en la región, que se percibe incluso en las redes sociales, te habla de cuánta permisividad como sociedad hemos llegado a tener y cuánto debemos reaccionar también. ¿Cómo desactivamos eso? Aparte de cambiar la Constitución, definitivamente tenemos que darle prioridad a las ideas dentro del discurso político. La crítica, la acusación, la culpabilidad o los lugares, como tú dices, en los cuales no nos vamos a encontrar son muchísimos. Pero entre izquierdas y derechas, voy a sacar de esto al socialismo del siglo XXI que se ha sentado a hablar con la guerrilla, porque seguramente deben haber personas del socialismo del siglo XXI que jamás se han sentado a hablar con una guerrilla, ¿okay? Pero no puedo meter a toda la izquierda en el mismo saco. ¿Verdad? Estoy segura que izquierdas y derechas podemos diferir en el plano económico, pero que todos queremos tener seguridad y salir con nuestros hijos a disfrutar nuestras ciudades, nadie va a estar en contra de eso. Hay una izquierda democrática, no me refiero al partido, y hay una derecha democrática. Así es. No me refiero a ninguno. En la democracia se encuentran ambas. Y el otro día nomás decía que es muy necesaria una izquierda como la conocimos o como la apoyé yo en los 70s, con su vocación de justicia social y de solidaridad, para equilibrar y contraponer una derecha con su afán de productividad y de eficiencia. María Clara. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestros invitados centrales que nos han acompañado en el set, sus reflexiones finales y el comentario de Carlos Vera. Las fuerzas guerrilleras disidentes que movieron el atentado contra Miguel Uribe en Colombia se filtran al Ecuador y tienen asociados acá. La máxima alerta se impone, pero sobre todo concretar por fin la unidad de los demócratas en torno a mínimos acuerdos en seguridad. Construyendo hogares para más de 50,000 personas hasta el 2025. Ha generado más de 25,000 empleos, pero su verdadero valor está en lo que ha sembrado en cada comunidad. Inclusión, solidaridad y desarrollo humano. Más de 350 niños y jóvenes cuentan con beca deportiva en su escuela de fútbol y más de 300 alumnos participan activamente en su escuela de natación, promoviendo un desarrollo integral en la juventud. Programas como Mi Casa, Mi Jardín e Ilumina tu Casa fortalecen la identidad y cohesión social y generan empoderamiento ciudadano. Hoy, esta visión social da un nuevo paso con la firma de una alianza estratégica social junto a Fundación CRISFE, con proyectos como construir una unidad educativa para 1,800 niños y el desarrollo de la primera ciudad deportiva, que beneficiará a miles de niños y jóvenes, ofreciéndoles espacios para crecer, aprender y soñar. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Vera a su manera, crítico e independiente. Nos pasaremos un par de minutos, pero vale la pena. Concluimos con el rito que estableció aquí María Clara Triviño.
Gracias, Carlos. Efectivamente corresponden las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas para el abogado Luis Portalanza. Número 1. ¿Es imposible proteger totalmente a un personaje público gravemente amenazado, sí o no? No. La segunda. ¿Debe revisarse prolijamente a los partidarios y manifestantes que estén cerca de un político que se encuentre en peligro, sí o no? Definitivamente sí. La tercera y última, una persona que ha sido disparada o que ha sido apuntada con una pistola Glock, 2 o 3 metros de distancia, que le da además un tiro en la cabeza, ¿puede sobrevivir sin una grave pérdida de facultades, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para Andrea González Nader. ¿Está usted dispuesta a cambiar al máximo su exposición pública para evitar un atentado, sí o no? Repíteme la pregunta. ¿Está usted dispuesta a cambiar al máximo su exposición pública para evitar un atentado, sí o no? No. La segunda, ¿cree usted que debe moderar su lenguaje para no provocar más a sus enemigos, sí o no? No. La tercera y última, ¿valió la pena llegar a los extremos de valentía y temeridad de Fernando Villavicencio para detener la corrupción en nuestro país, sí o no? Voy a preferir no contestar. Muchísimas gracias. Carlos. Gracias, abogado Luis Portalanza. Quienes quieran explorar más el pensamiento de Andrea González Nader, síganos el sábado. Tenemos la única entrevista de 1 hora que hago en la semana, aunque entrevisto a muchos personajes, de 1 hora a nadie. Sábado, 22 horas. Y en 2 semanas seguramente también Amanda Villavicencio en el mismo programa. Verás los sábados, 22 horas. María Clara. El día de mañana estará con nosotros Luigi Benincasa, presidente de Atunec, gremio de atuneros, para explicar los motivos de su oposición reciente a la eliminación de subsidios del diésel para su actividad. Hasta entonces, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes.